Margarita Ríos Farjat, usted fue propuesta por López Obrador. Sí. Si fue denostada la ministra Norma Piña, pues usted también, ¿no? En muchas conferencias, ¿cómo le llamaba la ministra traidora o algo así, ¿no? Porque López Obrador sí propuso la terna de los ministros de la Suprema Corte y en la terna estaba Margarita Ríos Farjat. Y de pronto, pues Margarita Ríos Farjat, bueno, no de pronto, sino que sabe que su trabajo es independiente, sus votaciones también, porque de eso se trata, estar en la Suprema Corte, y no le gustan al señor presidente algunas de sus determinaciones, y la empieza a descalificar, ministra. ¿En qué momento dijo, este no es el López Obrador que conocí, o qué pasó por su mente cuando le empezaron a descalificar en Morena? Pues sí, fue un poco sorprendente para mí, porque los valores que yo mantenía en el SAT son los que mantengo acá. Mi sentido de los votos siguen lo mismo, el sentido social, mis votos, por ejemplo, en materia de impuestos, siguen muy consistentes, una línea. Los derechos humanos también en el SAT se ven. Entonces eran las mismas ideas, ¿no? Y que hubiera más responsabilidad de la gente, que hubiera menos desigualdades. ¿El primer Desde golpe que fue la Guardia Nacional? ¿O...? No, creo que algo, sí, puede haber sido ese. ¿Sí? La verdad es que sí recuerdo los maltratos y algunos los tengo muy, muy presentes, a y ver, no de él en general. A ver, regresamos con la ministra Margarita Ríos Farjat. La ministra Margarita Ríos Farjat continúa aquí con nosotros. ¿En qué momento, Margarita, usted se dio cuenta o pensó, más bien déjeme preguntarle, el presidente López Obrador me propuso como ministra para que yo votara en consecuencia de a sus proyectos? O sea, ¿se dio cuenta de eso cuando el presidente le empezó a maltratar? La cuestión es que no es el presidente y su servidora. Es que yo creo que alrededor de estas figuras de poder que podemos representar en donde estábamos los dos, siempre hay personas con capacidad de manipular información, de generar ruido. Mire, esto dijo, vamos a escuchar lo que dijo López Obrador sobre Margarita. Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en hacer justicia. Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Los ministros, la señora Margarita Ríos Farjat, el ministro Alcántara, ¿sí? Pero, y entonces, ya por eso, primero, uno debe de actuar de buena fe. Segundo, hay que respetar las opiniones y las libertades. Bueno, ahí termina diciendo que pues que traidores y tal. Y tercero, ¿Fue una sorpresa, Margarita? ¿Fue una sorpresa, ministra? Sí. ¿Una decepción, no sé? No, sí fue una sorpresa, porque yo al presidente siempre le he agradecido mucho que haya confiado en mí para encabezar el SAT, y creo que hicimos un muy buen trabajo. Que por cierto, ahora que venga la reforma, que está la discusión sobre la ley aduanera y sobre la reforma, lo que hay que hacer contra factureros, creo que mucho se puede recoger de ese primer año del sexenio de López Obrador. Porque estuvimos concentrados con eso, y creo que teníamos muy buena experiencia para poder recogerla ahora, ¿no? Entonces yo trabajaba muy a gusto en ese sentido, institucionalmente hablando, en el SAT, porque teníamos mucha fuerza de poder, si la cabeza nunca se metía con lo que hacíamos. Si la cabeza nunca se mete con tu qué hacer, te da una fuerza impresionante. Así es. Nadie te pide cosas porque la cabeza no lo hace. Esa es mi experiencia en el sexenio de López Obrador. Pero no pasó en la Corte. Y quizá ya incidan otras cuestiones de otro tipo. O sea, porque él sí pedía que la Guardia Nacional, que este tema, que el otro tema, y si no votaban así, pues eran traidores, como les llamó a usted y a otros de los ministros. Yo sigo pensando que hubo alguna manipulación de información por parte de terceros, sinceramente hablando. Por otra parte, pues quizá había una narrativa, yo entiendo que tenía él y muchísima gente una preocupación de la Guardia Nacional, ¿no? Pero pues el resultado de la votación fue
es que la Constitución señala esto. Y lo dijimos con mucho respeto, con respeto a las libertades, con respeto a las opiniones. Siempre fue una persona respetuosa. Me sentí un poco sorprendida y sí me dolió en lo personal. Claro. Porque yo, eso sí, pese a esto, no me encantan esas expresiones, pero pese a esto nunca voy a olvidar que me invitó a trabajar, a hacer un cambio, y pude tener la satisfacción. Me voy de la vida pública de México con la satisfacción de que cuando tuve la oportunidad, hice lo mejor que pude. ¿Me explico? Entonces, eso se agradece siempre. No me gustaron algunas opiniones, como a él algunas otras no. Algún día quizá platiquemos, no lo sé. Pero uno como servidor público tiene que estar dispuesto a resistir esos embates y a seguir intentando siempre comunicarse, siempre explicar, siempre comprender. Siempre comprender no significa pues que vas a asimilar necesariamente puntos de vista distintos. ¿Qué es lo que más la entristece? Veo que se le entristece el rostro, ¿por qué? Sí, porque pues yo trabajé muy bien, hicimos muy buenas cosas en el SAT, trabajé muy a gusto. En esa época llena de desafíos. Tuvimos que dar un giro de timón muy grande. Eliminamos las condonaciones fiscales, factureros, educación cívica, transparencia de a quién se condona. Creo que hicimos muchas cosas para ese primer año y me gustaría mantener ese muy buen recuerdo. Y yo creo que algunas opiniones pues se quedaron así como, ¿por qué? ¿No? Más un por qué reflexivo. Perdón que te lo diga así, acuérdate que pues su amiga es poeta, ¿no? Última instancia, ¿no? La verdad. Muy reflexiva y me encanta, sí. Es decir, y además, bueno, con eso, a pesar de eso, pues uno tiene que seguir trabajando y y de todas maneras, pues mantener ahí, pues la comunicación siempre está abierta respecto a mí. Me transmití también esa idea, yo encantada, el día que quieran, podemos conversar. Yo creo que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos dejar de comunicarnos las personas. Ahora, en el momento que empezó el embate, no solo de López Obrador, sino del círculo del gobierno, probablemente sí le malinformaban sobre muchas cosas, porque... Yo estoy convencida. Porque López Obrador lastimó a mucha gente que lo quería, ¿no? Yo estoy convencida que hubo cosas de esas, digamos, ¿no? Ya será para la historia y para algunos recuerdos, ¿no? Porque también son centros de poder. La Corte, el Poder Ejecutivo, el Legislativo, el sector empresarial, son centros de poder, y alrededor de los centros de poder siempre habrá personas con una gran habilidad, claro, para poner un velo sobre las cosas con tal de avanzar agendas personales. Entonces, ya cada quien sabe su responsabilidad y cómo quiere pasar a la historia y a su propia historia. Ahora, ¿no? Cuando empezaron estos embates, usted, que ya había trabajado con López Obrador, con este gobierno, ¿no levantó un teléfono un día y dijo, presidente, a ver, hablemos? ¿No lo intentó? Sí, intentamos, sí platicamos. O sea, pero más con él, sí, bueno, justamente él narra esto, ¿no? Con el tema de la Guardia Nacional, él lo comentó. Ajá. Y de todas maneras yo procuraba pues mandarle una nota de cómo veíamos las cosas y un poco alguna nota en corto, pues me sorpresa respecto a los comentarios, ¿no? Pero bueno, no comparto esos comentarios, desde luego, ni para el ministro González Alcántara ni para mí, pero pues respeto eso y pese a eso, pues es una vida pública, ¿pero una vida política. Personalmente no. Sí, cuando él lo narra, ¿no? Cuando lo de la Guardia Nacional. Pero es que más allá de eso, creo que esa es una discusión pequeña. Y creo que lo que falta es ver el contexto de todo, el quehacer de la Corte, el legado de la Corte, el legado de la Judicatura, el legado de las instituciones. Pero las grandes decisiones de López Obrador empezaron con cambios pequeñitos, casi imperceptibles, hasta que llegamos aquí, ¿no? Y en el camino, pues yo insisto, lastimando a personas que habían sido muy fieles a su proyecto. No quiere decir fidelidad que tengas que pensar igual y que opinar igual y solamente ser una especie de robot que dice sí a todo, sino colaborar y sumar, ¿no? Entonces, bueno, pues me quedo yo con esa idea de que qué pena, ¿no? Que el presidente López Obrador, pues, trató de devastar prestigios, carreras, trayectorias de gente tan relevante, tan importante como usted. Muchas gracias, pero por eso pienso yo en la importancia de las instituciones. Porque todo lo que discutamos de la vida pública debería ascender a los meros personajes, a nosotros, sí, a los que vienen, al presidente anterior, a la presidenta actual. Es decir, eso es un tipo de narrativa política,
pero no debe ser la narrativa de la sociedad. Los cambios de la sociedad debería interesarse también más allá de los personajes. Pues sí. ¿Qué están haciendo en la vida institucional? Creo que eso es lo que falta y eso es lo que explica la reforma. Y seguirá siendo proclive a suceder esto, metodológicamente hablando, en las décadas por venir. Puede volver a pasar muchas más veces si la sociedad sigue concentrada como en actores políticos en lo individual. Esa es una manera de ver las cosas, pero falta comprender lo que hacen las instituciones. Pero todo tiene que generar una emoción, ¿no? O sea, el gran triunfo de este gobierno es eso, la emoción. Y entonces cuando algo te emociona y te motiva a enterarte. Sí. En la Corte no había emoción. Bueno, yo podría decirte, nosotros trabajamos para generarla, o sea, hasta inteligencia artificial procuramos hacer. Sí. Ah, bueno, o sea, ustedes una página, claro. yo, de veras, te comparto una experiencia, me daba cuenta que no enseñaban sentencias, o no es que las enseñen Sí, me como, acuerdo. vamos a enseñar esta sentencia. No, es que si tú eres maestro, por ejemplo, de Derecho Administrativo, pues que digas, por cierto, hay estas decisiones de la Corte en materia de asentamientos humanos, de desarrollo urbano, en materia fiscal, me explico, que platiques, que salpiques con casos prácticos, claro. en enseñanza de casos, tu enseñanza teórica. Pero no sucedía eso. Entonces, y luego la academia decía, es como entrar a un tsunami, a las olas, ¿por dónde entramos a conocer lo que hace la Corte? Podemos conocer sentencias aisladas, pero no contextualizadas. Pues nos dimos a la tarea en el equipo de trabajo de hacer conjuntos de sentencias que enseñaran. Y luego, bueno, no nada más eso, vamos a traducirlas, que exista una herramienta de inteligencia artificial donde le preguntemos, ¿de qué trata esto? ¿Qué políticas públicas serían importantes con esta sentencia? Explícale la sentencia a un niño. Fíjese, me cambiaron el corte, ministra, aquí al vuelo, me quedan 25 segundos. ¿Cómo podemos concluir? Ay, pues yo creo que con el legado, bien, es una época de cambios, pero hay un gran legado en materia de derechos humanos, en materia de derecho, de protección, de constitucionalidad, bien, de racionalidad jurídica para resolver los problemas políticos, que la sociedad necesita conocer sus instituciones. Fuera me dice a qué se va a dedicar y luego yo se los cuento. Gracias, buen día.